Nuevamente, vamos a continuar con el análisis de la medición de la variabilidad en un grupo de datos. Aunque el recorrido y el recorrido intercuartílico se complementan para ilustrar el patrón de variabilidad de un conjunto de datos, sus formas de cálculo se basan únicamente en dos datos y no consideran a los demás valores. Esto puede no ser suficiente para comprender la variabilidad en algunos fenómenos. Analicemos el siguiente problema. Las notas en español durante el primer trimestre de los grupos de 10º año de un colegio vienen dadas por esta información que estamos presentando acá. Observemos que en el grupo 1 hay 20 estudiantes y en el grupo 2 19. Con fines didácticos, el profesor responsable de atender estos grupos desea conocer cuál de ellos generó el mejor rendimiento y en cuál las notas fueron más variables. Colabore con el profesor de español para resolver este problema. Debemos observar que las notas ya fueron ordenadas de menor a mayor, por lo que es posible determinar las medidas estadísticas de posición con más facilidad, como hemos venido viendo anteriormente. El promedio y la mediana vienen resumidos en los siguientes cuadros. El promedio es 74,4 para el grupo 1 y 74,26 para el grupo 2, mientras que la mediana es 74,5 para el grupo 1 y 75 para el grupo 2. Observe que tanto la calificación promedio como la mediana de las calificaciones son similares, por lo que reflejan distribuciones de datos aproximadamente simétricas y centradas entre 74 y 75 aproximadamente. Si se calculan otras medidas estadísticas de posición, tenemos lo siguiente. Esta información la resumimos en este cuadro. Por su parte, con esta información también podemos construir los diagramas de caja correspondientes y tenemos lo siguiente. De acuerdo con lo anterior, se podría creer que la variabilidad en las calificaciones es similar en ambos grupos, con mayores valores extremos en el grupo 1, tal como se muestra acá. ¿Será esto cierto? Es posible encontrar una medida de variabilidad mucho más precisa, la cual utiliza para su cálculo las desviaciones de un dato respecto al promedio. Una desviación se define como la diferencia entre el dato y el promedio, tal cual hemos dicho. El siguiente diagrama muestra el significado geométrico de las desviaciones que generan los datos 40 y 98 respecto al promedio del grupo 1, que es 74,4. Notemos que lo que estamos haciendo es simplemente ubicando geométricamente los datos, el promedio y calculando las diferencias. Es importante hacer notar que si sumamos todas las desviaciones para un mismo grupo de datos, el resultado sería 0. Simbólicamente lo expresamos así. Esto puede ser demostrado matemáticamente con mucha facilidad. Entonces, para aprovechar la información que nos proporcionan las desviaciones, se decide utilizarlas al cuadrado para eliminar el efecto de los resultados negativos. Se define así una medida estadística llamada variancia por medio de la fórmula matemática que estamos presentando acá. Notemos que la variancia sería la suma de las desviaciones al cuadrado entre el número de datos. Esto equivale al promedio de los cuadrados de las desviaciones. Simbólicamente lo que tenemos es esto. Observe que es la misma definición de un promedio. Para el grupo 1 tendríamos lo siguiente. En la primera fila tenemos las notas, en la segunda fila tenemos las desviaciones y en la tercera fila estamos viendo las desviaciones al cuadrado. En cada caso, cuánto nos está dando el resultado. Esta información nos permite encontrar la suma total y dividido entre 20 estudiantes nos da 116,44, que sería la variancia para el primer grupo. De la misma forma, para el grupo 2 tendríamos que, calculamos el total, que sería 3.057,73, que dividido entre 19 nos da 160,93. Observe que las calificaciones del grupo 1 tienen menor variancia que las del grupo 2. Recordemos que en el grupo 1 tuvimos 116,44. Siendo esto un indicador de que en el grupo 1 se presenta menos variabilidad. Esta medida se calcula con la intención de generar un indicador general de la variabilidad de los datos. Se elimina el efecto de los negativos, como dijimos antes. Sin embargo, las unidades de medida que corresponden al contexto del problema quedan al cuadrado. Por esta razón, para simplificar esto, se extrae la raíz cuadrada de la variancia y se tiene así otra medida estadística llamada desviación estándar.
esta medida utiliza la misma fórmula de la variancia, solamente que calcula la raíz cuadrada. Y tiene la ventaja de que las unidades de medida quedan sencillas. Simbólicamente tenemos entonces que la desviación estándar es esta. Entonces, para el grupo 1 y para el grupo 2 tendríamos la siguiente información. Según el análisis realizado entonces, la conclusión del problema es que el rendimiento fue similar en ambos grupos, sin embargo, las notas del grupo 2 fueron más variables. Hay una diferencia aproximada de 2 puntos en la desviación estándar. Esto resulta muy importante. Por razones teóricas de estimación estadística se emplean diferentes fórmulas para determinar la variancia o la desviación estándar dependiendo si los datos utilizados corresponden a toda la población, como en nuestro ejemplo, o por el contrario, a una muestra. Las fórmulas entonces se resumen de la siguiente manera. Observemos que la única diferencia es que para el caso de una muestra, en vez de dividir entre n, dividimos entre n-1. Esto tiene un significado de teoría estadística. En realidad, para fines de teoría estadística resulta mejor estimador de la variancia poblacional cuando dividimos entre n-1 en el caso de la muestra. Es importante indicar que la varianza y la desviación estándar constituyen una importante herramienta para el análisis de procedimientos estadísticos más sofisticados. Por otro lado, los cálculos de ellas pueden resultar tediosos para los estudiantes. Por ello es que, al igual que con otras medidas estadísticas, se recomienda utilizar algún instrumento tecnológico, preferiblemente una calculadora científica. Este punto es importante porque en la acción de aula no debemos concentrarnos en la implementación de fórmulas y cálculos. Hay que recordar que el uso de las técnicas estadísticas debe estar direccionado al mensaje que comunican los datos sobre los problemas particulares. Por ello, el énfasis debe estar en el aporte de cada medida para la comprensión de dicho mensaje. En futuros videos continuaremos con otros temas.